una situación familiar, en mi propio corazón, se creó una amargura que me absorbió completamente, mentalmente, espiritualmente, y yo no estaba consciente. Siendo pastor, me preguntaban, y yo decía, claro que yo he perdonado, y es verdad, yo había concedido un perdón intelectual, un perdón legal, pero no un perdón como dice Dios de todo corazón. Y durante 12 años eso consumió mi vida, y yo no me daba cuenta, sufriendo de depresión, sufriendo de ansiedad, y Dios me frustró en muchos caminos. Hasta un día en que Él me llevó al punto en que yo entendí, el problema es que yo no he perdonado como dice Dios a esas personas. ¿Qué es lo que pasa en el corazón del que no perdona? Bueno, Mateo 18 nos dice, escuchen bien, la historia trata de dos siervos. Un siervo viene delante de su señor y el señor lo perdona. Luego él sale de allí perdonado y aparece otro consiervo que le debe a él infinitamente muchísimo menos que lo que él debía a su señor. Y él, en lugar de perdonarlo, cuando éste le pidió perdón, igual que él pidió perdón a su señor, en lugar de perdonarlo, lo echó en la cárcel y no lo perdonó. Entonces el Señor Jesucristo dice estas palabras. Llamándole su señor a este que no perdonó, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, oiga ahora, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. En otras palabras, este tomó a este que no perdonó y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y concluye ahora el pasaje. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonan de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En otras palabras, eso es una ilustración para decir que si tú no perdonas, Dios te va a entregar bajo sus verdugos hasta que perdones. En el Padre Nuestro, ustedes conocen bien la oración, Jesús dice, Padre, perdónalos. No, perdónanos nuestras que. Sí, pero antes de ofensa tiene una palabra. Nuestras deudas, ¿recuerdan? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque en la Biblia el perdón se toma como una deuda. El pecado es una deuda. Y tú perdonas el pecado, perdonas la deuda. Por lo tanto, aquí lo que se está hablando es de que aquel que ha sido perdonado y no perdona, será puesto bajo los verdugos. Ahora, ¿quiénes son los que han sido perdonados? Los discípulos. Jesús está hablando con sus discípulos. Y él le está diciendo a sus discípulos, si ustedes han recibido el perdón de mi Padre y son mis hijos y no perdonan, yo los voy a poner bajo los verdugos. Ahora, ¿quiénes son esos verdugos? En mi país, República Dominicana, cuando una persona hace algo bien, le dice, wow, es un verdugo. Es una completamente distorsión, porque los verdugos eran los que azotaban en la cárcel. Pero se dice como algo impresionante. En este caso no tiene ese significado. Ahí lo que está diciendo es que esa persona que no perdona va a ser sometido de parte de Dios a un tormento. Pastor, usted dijo de parte de Dios, sí, porque la Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina. Y dice la Biblia que el padre que retiene la vara de su hijo no lo disciplina, oye, me lo entrega maldición. Y los muchachos que no se corrigen en la casa, la policía lo va a corregir allá afuera. En ese sentido, Dios al que ama disciplina. Y una manera de él disciplinar a sus hijos que no perdonan es ponerlo bajo esos verdugos. Ahora, ¿de qué me están hablando aquí? Permítame, por favor, tomar prestado lo que dos personas han dicho para que entendamos quiénes son. John MacArthur dice, estoy convencido de que multitudes de cristianos sufren de, oiga, estrés, depresión, desánimo, problemas de relaciones y todas clases de otras penalidades y experimentan estas cosas porque se niegan a perdonar. Ese era yo, bajo estrés, depresión, ansiedad. Uy, ¿qué es lo que me está pasando? Bueno, porque mi corazón
no había perdonado a los que me habían hecho daño. Pero yo no lo sabía. Ahora Dios sí sabía del estrés, lo que yo no podía conectarlo. De manera que el que no perdona está sujeto a esas cosas. Otra mujer, Nancy Leigh DeMoss. ¿Cuáles son algunos de esos verdugos? Yo creo que muchas de las enfermedades crónicas que aquejan a las personas hoy en día y que pueden ser mentales, emocionales o físicas, tienen su origen en la amargura y la falta de perdón. No todas, por supuesto, pero un número creciente de investigaciones empieza a confirmar que la ira y el resentimiento son la causa de muchos de nuestros problemas psicológicos. Cuando una persona no perdona, usted lo ve ansioso, nervioso, inquieto, no duerme, no come bien. Miren, la Biblia cuenta de que David en un momento cometió un grave error, el más grande de su vida. Estaba en su casa, vio a una vecina bañándose, la mandó a buscar, se acostó con ella, le dijeron que la mujer estaba embarazada y él mandó a buscar al marido que estaba en el frente de batalla, uno de sus héroes, y le dijo que se fuera a acostar con ella. Ustedes conocen la historia. Él no quiso, y como él no quiso, lo puso en el frente de batalla para que lo mataran. Y finalmente David quedarse con esa mujer. Resulta que ella era nieta de un consejero llamado Aitofel. Y cuando Aitofel vio lo que David le hizo a su nietecita, él elaboró un plan para matar a David. Cuando no funcionó, ¿qué hizo él? La amargura que él tenía contra David y no la descargó allá, se lo tragó a él. Él preparó su asno, fue y se suicidó. Y todo porque no perdonó. Y estamos hablando de una persona entendida en la palabra de Dios. De manera que hay una tortura que Dios pone sobre aquellos que no perdonan. Puede ser, como dije, amargura, puede ser odio. Oiga, hay personas que todos los días se levantan amargados. ¿Ustedes han oído la música de bachata? Originalmente la música de bachata se llamaba Canción de Amargue, para los que no lo saben, en los campos dominicanos. Porque eran canciones totalmente de amargue. El que quería amargarse y se pone una bachata ahí. Y ponía la botella ahí, comenzaba a beber y amargarse. Porque hay veces que la gente quiere estar amargado. Entonces, mire, esa amargura muchas veces es el resultado de un corazón que no perdona. Igualmente, la hipocresía y la mentira son otra tortura. O sea, la persona no es lo suficientemente honesta para admitir, mira, yo tengo un problema de esta naturaleza en mi corazón. Entonces vive en una hipocresía, en una pantalla. Igualmente está la tortura de la impenitencia. La persona vive a la defensiva. Y lo miran 2 veces y dice, ¿qué pasó? Como me encontré yo una persona una vez en la tienda, de corazón, hermano, yo estoy caminando. Y esa persona se dirige a mí y me dice, se te perdió mi cara. Digo, ¿qué pasó? Me dice, no, tú me estás mirando a mí. Digo, uy. O sea, ese quería pelear con el que sea. ¿Ok? Entonces, ciertamente hay personas que viven así. La tortura de la ira y el deseo de venganza. La Biblia cuenta en los días de Esther. ¿Recuerdan la historia de Amán y Mardoqueo? ¿Ok? Amán era un hombre orgulloso. Y cada vez que él entraba a la casa del rey, todos los que estaban ahí se le postraban. Menos un judío llamado Mardoqueo. Mardoqueo no lo adoraba. Y él le cogió con Mardoqueo. Y en su casa, en el patio de su casa, hizo así. Y preparó una horca que la familia la veía en el patio ahí. Para colgar a Mardoqueo. Y este hombre ciertamente vivió con ese deseo de venganza. Y una noche se le apareció al rey. Nada más que para pedirle la cabeza de Mardoqueo. Y resulta que el rey estaba leyendo las crónicas y se encontró con una historia de que Mardoqueo había descubierto un complot con el cual iban a matar al rey. Cuando entra Amán, creyendo que él va a ser honrado por el rey, le dice, rey, ¿qué le darías tú o qué harías tú con el hombre que quiere ser honrado? Y dice el rey, precisamente estaba pensando yo en el hombre que quiero ser honrado. Y él dice, oh, yo lo pasearía, dijo Amán, en el caballo por el pueblo. Y este es el hombre que quiere honrar al rey. Y el rey le dijo, exactamente, móntame a Mardoqueo mi caballo, pónmele la ropa mía y paseate por el pueblo diciendo que es el hombre. Y él así, él creía que era él. ¿Qué pasó? Ese hombre con ese deseo de venganza no descansó. ¿A quién colgaron en la horca que él tenía en el patio de su casa? A él mismo.
Porque el que no perdona termina colgado en su propio deseo de venganza. Óigame bien, sí, yo sé que fue una ofensa grave, algo que usted no puede perdonar precisamente, pero en el poder de Dios sí lo puede hacer. Y hay un elemento más, que es un verdugo, que es el mismo diablo. Satanás se opone a todo lo que sea conforme a Cristo. Y si el diablo quiere tenerlo a usted en depresión, en tristeza todos los días, así lo va a hacer. Y el pecado que mora en nosotros también se pone de acuerdo con el diablo. Y por eso hay días que usted se levanta, que usted está aburrido, no quiere que nadie le hable. Y dice, pero ¿qué pasó si todo está bien? No sé, nadie me hable. Bueno, ahí está el mismo diablo al lado suyo ahí, susurrándole. Todo eso muchas veces viene por un corazón no perdonador. Esos son los verdugos de Dios. Ahora bien, ¿es posible perdonar? ¿Qué dicen ustedes? Cualquier cosa. Yo sé que ya lo estoy durmiendo porque la cena, el problema es de María, hermana, la cena estuvo muy buena y esta gente comió demasiado, ahora se me están durmiendo aquí. Pero oigan bien, ¿usted de verdad cree que cualquier cosa se puede perdonar? Dígame la verdad. ¿Creen que no? ¿Tú crees que no? Ok, interesante. Cualquier cosa, cualquier gravedad. Contra el Espíritu Santo, exacto. Pero yo estoy hablando a nivel relacional. ¿Existe alguna falta que nosotros no podamos perdonar? Piense, por favor. Hay cosas grandes, hay cosas de mucho dolor que pasamos. ¿Es posible a la luz de la historia que vimos? Yo creo que con el poder de Dios todo se puede perdonar. Ahora, sin el poder de Dios, hasta una mirada o un pisón, ya usted se lo lleva hasta la misma muerte. Sin el poder de Dios. ¿Cómo obra el perdón evangélico? Que es según el Evangelio. Nos cuenta la palabra de Dios en Juan capítulo 8, que hubo una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y esa mujer se la llevaron al Señor Jesús y la pusieron en medio de la multitud. Y ellos dijeron a toda la multitud esto: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Lo primero que a mí me inquieta del texto es ¿dónde estaba el hombre? Yo no sé. Pero el hecho es que Jesús tampoco preguntó. Entonces yo no me voy a meter en eso. No se complica usted la vida. Bien. La mujer sorprendida en adulterio. Y querían ponerle una trampa a Jesús. Y de repente le dijeron algo que pudieran usar con su contra. Y le exigían una respuesta bajo la condición: la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Y miren cuál es el asunto. Los romanos prohibían eso, pero la ley de Moisés dice esto: si Jesús decía sigan la ley, se metía en problema con los romanos. Y si decía que no, entonces violaba la ley de Moisés. Y el Señor Jesús le dijo: muy bien, muy bien, muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Como insistían, de todos ustedes, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios: al oír esto, los acusadores fueron retirando uno tras uno, comenzando por los de más edad. ¿Por qué ustedes creen que comenzaron los más viejos? ¿Cómo? Claro, porque eran los que más habían pecado. Soltaron la piedra inmediatamente. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos se fueron. Ahora Jesús dijo algo interesante: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En esa reunión, ¿quién estaba libre de pecado? Solo él. Y él le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Tampoco yo, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Entonces aquí entramos a ver algunos elementos del perdón evangélico que nosotros debemos pedirle a Dios que nos conceda. Estas marcas del perdón y cómo actuar para poder perdonar como Jesús perdona. En primer lugar, ¿qué hicieron estos hombres con la mujer? ¿Dónde la llevaron? A Jesús. Lo que nos enseña que cuando tú tienes un problema con alguien, donde tú tienes que ir es al Señor Jesucristo con ese problema. Padre Celestial, mira lo que me hicieron. Mira dónde estoy.
Padre, mira dónde voy, mira lo que siento. La palabra de Dios nos invita a abrir nuestros corazones, a desnudarnos delante de Dios. Déjeme decirle que la relación con Dios, por favor, entiéndanme bien la ilustración, es parecida a la relación entre un hombre y una mujer, marido y mujer. Cuando en intimidad el marido y la mujer están solos en su habitación, oiga, están desnudos, entiéndame. Cuando estamos delante de Dios tenemos que estar así. A Dios no le escondemos nada de nuestra alma y le podemos decir, Señor, yo me siento mal con esta persona o esta persona me ha hecho esto, yo me siento en esta condición, me dolió mucho, mi alma está destrozada, yo no quiero esto. Dígale a Dios lo que hay en su corazón, tráigale el pleito al Señor Jesús. Eso hicieron ellos. En segundo lugar, habiéndole traído el pleito al Señor Jesús, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Jesús? El que esté libre de pecado tira la primera piedra. ¿Qué produjo Jesús en ellos? ¿Qué creen ustedes? ¿A dónde ustedes creen que la apeló en ese momento? Ajá, le trajo a la memoria sus pecados. Eso significa que es en la presencia de Dios donde nosotros nos damos cuenta verdaderamente quiénes somos. Cuando estamos lejos, mira, nos creemos la mejor cosa, la mejor pieza. La única Coca-Cola en el desierto, como dicen. Pero es cuando venimos a la presencia de Dios y en la presencia de Dios nos vemos que nosotros nos damos cuenta qué es lo que verdaderamente somos. Porque el problema del perdón está en que uno cree que es mejor que el otro. Aquel me hizo esto, pero yo no. Yo no soy así. Entonces, en la presencia de Él, ellos pudieron entender su propio pecado. Ahora bien, después que ellos vieron su pecado, ¿qué hicieron estas personas? En tercer lugar, lo trajeron a Jesús. Él le mostró su pecado. ¿Qué hicieron ellos? ¿Quién tiró piedra? Ninguno. ¿Y qué hicieron entonces? Dígame. Se sometieron. Si usted va a perdonar, tráigalo al Señor Jesús y resuelva someterse a la voluntad del Señor Jesús con un justo autoexamen. Déjenme explicarles. Nosotros debemos aprender con la ayuda de Dios a someternos a Dios, entendiendo que Él es sabio y que Él nos dará la gracia para poder obedecer y hacer lo que Él dice. Eso nos lleva a algo muy importante. Nosotros tenemos que obedecer aunque no tengamos deseo de obedecer. Yo espero y vuelvo al mismo punto, que todos ustedes en su matrimonio, una y otra vez, cuando llega al punto de la intimidad, se hayan sabido negar a ustedes. Yo espero. Donde llega un momento en que usted está cansado, que usted no tiene deseo de nada, pero debe de corresponder como Dios dice a la otra persona. ¿Qué debe hacer la pareja? Algunos se la ponen difícil y eso genera un problema, pero no, el orden de Dios es que nos neguemos y que cada uno procure agradar al otro. Entonces, cuando nosotros llegamos a lo que Dios nos manda, nosotros tenemos que actuar aunque no tengamos el deseo. Y eso nos lleva a lo tercero. Dios da un poder para perdonar cuando nos sometemos en el camino de perdonar. En otras palabras, nosotros podemos decir, Señor, mira, esto me ha dolido tanto y yo no quiero perdonar, pero ayúdame a someterme a tu voluntad y a hacer lo que tengo que hacer y perdonar. Noten algunos ejemplos bíblicos. En primer lugar, en Lucas 17, del 11 al 14, Jesús se encuentra con 10 leprosos. Y miren la historia, miren el orden. Aconteció que mientras iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ahora escuche, por favor. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Vamos a pensar. ¿Qué fue lo que ellos le pidieron a Jesús que hiciera? Que le limpiara la lepra. Jesús les limpió la lepra. ¿Sí o no? No, óiganme bien, oigan bien. Ellos le dijeron, límpianos, ten misericordia.
En ese momento él le quitó la lepra. No. En cambio, ¿qué le dijo? Vayan y miren. Y mientras iban, fueron limpiados. En el camino de la obediencia, Dios obra según nosotros le hemos pedido. Esa es la manera en que Dios obra. Usted obedece a Dios y Dios le dará la gracia cuando llegue el momento. Moisés estaba delante del mar y él le dijo, dile a los sacerdotes que se mojen los pies. Y cuando se mojaron los pies, Dios abrió las aguas. Dios quiere más nuestra obediencia que el milagro que nosotros anhelamos. Y Él va a hacer lo que falte. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que Él me manda. Y si yo voy a perdonar, yo me dispongo a perdonar. Y yo me dispongo a hacerle el bien a esta persona. Y yo me dispongo a concederle la petición misericordiosa de perdón. No tengo el deseo, pero mientras yo lo hago, Dios obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él dispone en nuestro corazón para que lo hagamos con gusto finalmente. Y le demos a Él la gloria. Otro ejemplo más. En Mateo capítulo 12, un hombre con una mano seca se acerca a Jesús y escuchen la historia. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos. Allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él le dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja. Así es, la ley permite que una persona haga el bien el día de reposo. Ahora miren, después le dijo al hombre con la mano deforme así, que no la podía mover, él le dijo, extiende la mano. Era para que le dijera, Señor, eso es exactamente lo que yo no puedo hacer. O sea, tú me dices que haga exactamente lo que yo no puedo hacer. Pero es que la obediencia comienza en el corazón y luego llega a la boca, a los ojos, a las extremidades. Dice la Biblia, entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. ¿Cómo perdonamos? Mire, usted se dispone a perdonar en obediencia a Dios y Dios le va a poner el deseo, Dios le va a poner la palabra, Dios le va a poner el corazón y la voluntad para perdonar y hacer el bien en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo esa mujer perdonó al asesino de su hijo? Ella se sometió y Dios obró no solamente para que le diera el perdón, sino para que le mostrara amor y en cierta forma lo recibiera como hijo. Yo me dediqué, eso fue hace unos años ya, yo me dediqué a buscar qué está pasando al día de hoy. Ellos andan juntos predicando y hablando del perdón y van a los lugares donde se está lidiando contra la pena de los jovencitos, porque él tenía 16 años cuando mató el hijo de ella. Y ella dice, es un niño, no sabía qué hacer. O sea, ella está defendiendo al criminal que le arrancó a su único hijo de su vida. Eso lo hace Dios. Usted tiene que hacer lo que Dios dice y esperar que Dios va a poner lo que falta. Esa es la vida de fe a la que tenemos que nosotros dedicarnos en el nombre de Dios. Vamos a ver algunas cosas para terminar. En primer lugar, este muchacho dijo en un momento ahí, yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. Yo creo que nosotros tenemos a veces un problema personal en cómo lidiamos cuando el sentimiento de culpa embarga nuestros corazones. En primer lugar, en ningún sitio de la Biblia se dice que usted tiene que perdonarse a usted mismo. Ahora, ¿qué hacemos con la culpa? Lo que usted tiene que entender bien es cómo es que Dios perdona. Si usted ha sido la parte ofensora, si usted ha sido la parte que ha hecho daño, escúcheme bien esto, entienda cómo funciona el perdón de Dios. El perdón de Dios toma nuestro pecado, nuestra culpa, nuestro castigo y lo descarga completamente sobre el Señor Jesucristo y ya no tenemos nada que pagar y delante de Dios somos justos, perfectos y limpios de toda maldad. Así funciona Dios. No importa lo malo que usted haya hecho en el pasado. No importa la gravedad, no importa la bajeza, no importa el tiempo que duró haciendo eso, el perdón de Dios nos limpia de todo pecado. Y dice la Biblia que borra eso como Él deshace la niebla, que la aleja de nosotros como el oriente del occidente al infinito, los envía al fondo del mar. Por lo tanto, si usted está en Cristo,
Todos sus pecados pasados han sido totalmente lavados y quitados y es una nueva criatura. Por eso, mujeres que han estado antes casadas, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces o en una mala vida como Rahab, vienen a Cristo y se van a casar otra vez y se pueden casar vestidas de blanco porque son vírgenes delante de Dios, limpias. Igualmente los hombres. Ese es el perdón de Dios y es así como obra Dios. Finalmente, les invito a que consideremos cómo Dios se decide a perdonarnos de toda maldad. Dios tomó a su único Hijo Jesucristo y lo entregó a morir en la cruz, habiendo vivido una vida perfecta para poder perdonarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Ese es el método divino. Ahora, ¿qué pasa? Para nosotros recibir el perdón de nuestro propio pecado, tenemos que primeramente admitir nuestro propio pecado. Volviendo a la historia de la mujer sorprendida en adulterio, de todo el grupo ahí, solo una persona resultó bendecida de ese encuentro. ¿Quién fue? La mujer. ¿Qué se dice de todos los demás hombres? ¿Cómo se retiraron ellos del encuentro con Jesucristo? Avergonzados, pero nunca se nos dice perdonados. Usted se puede ir esta noche de aquí avergonzado o avergonzada cuando le han recordado su pecado, pero solamente se va perdonado si a los pies del Señor Jesucristo su pecado es expuesto. Dios sabe que somos pecadores, claro que sí, pero solo el pecado de una fue descubierto públicamente. El pecado de los otros no se dijo. Por eso Dios dice que tenemos que confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la confesión. En eso consiste. ¿Cuándo fue la última vez que usted confesó pecados a Dios? Usted va a recibir el perdón si lo confiesa. Si no, la carga está sobre su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted le confesó pecado a su esposo o su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo perdóname? Dios perdona cuando nosotros perdonamos y Dios perdona cuando nosotros pedimos perdón. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que nos conceda tener matrimonios aquí, que podamos experimentar cada día, porque cada día pecamos, el perdón y el nuevo comienzo. Comenzamos de nuevo. Comenzamos otra vez. Ahora bien, algunos dirán, pero pastor, ¿cómo hacemos cuando ya una relación ha sido deshecha? Cuando ya no hay vuelta atrás. Bueno, hay una condición hecha, ya la providencia de Dios ha actuado, aún así perdone. Pero quiero aclarar, una cosa es el perdón y otra cosa es la restauración de la relación. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Le preguntaron un día a Jesús, ven acá en el cielo, una mujer tuvo aquí un hombre, se le murió, otro se le murió. En el cielo, ¿cómo será? Y él dijo, allá no se dan en casamiento. Y yo no le puedo ocultar, hermano, que para mí fue un poco como aburrido. Digo, oye, esto es tan bueno el matrimonio. ¿Cómo sé que en el cielo no va a haber casamiento? Y es que el propósito de reproducción y demás no existe. Ya vamos a estar en Cristo perfectos y vamos a estar maduros en Él, glorificados. Ahora, el punto es este. El punto es este. Cuando nosotros vamos a perdonar a alguien, nosotros debemos ponernos en el lugar del ofensor y nosotros debemos admitir que nosotros somos tan pecadores como esa persona. Pedirle al Señor, ayúdame, oh Dios, a ver mi propio pecado de tal manera que yo pueda ser compasivo con el pecado de esta persona que ha cometido contra mí. Ayúdame, oh Dios, ayúdame a ver mi propia maldad. Ahora, ¿qué hacemos en estos casos donde la relación se ha roto, el pecado perdonado y no restaurado? Mire, Dios en su providencia muchas veces une, pero Dios también separa, de muchas maneras. Y es probable que una relación pueda ser restaurada. Pero si las razones por las cuales esa relación fue rota no se han resuelto, no hay manera de restaurarla. No hay manera de restaurarla. Que Dios nos dé sabiduría a que haya un corazón perdonador.
No siempre se va a restaurar la relación, no siempre las cosas serán igual que antes, pero que haya un corazón perdonador, que haya una buena voluntad hacia la persona que nos ha hecho daño, porque en el poder de Cristo eso es posible. Vamos a orar. Padre nuestro, ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado. Ayúdanos a tener la disposición permanente de acercarnos y recibir la petición de perdón y otorgar el perdón. Permítenos, oh Señor, cumplir tu voluntad aunque no tengamos deseo. Permítenos someternos a ti aunque no tengamos la voluntad, aunque haya dolor en el corazón. Sánanos y ayúdanos a conceder el perdón para la gloria tuya, el bien de nuestra alma y el bien de aquellos que nos han ofendido. En el nombre de Jesús. Amén.